Hola, buenos días niños y niñas. Nos encontramos en nuestra nueva clase de historia. El día de hoy vamos a conocer las características de los pueblos originarios que se ubicaban en la zona norte. Recordemos que los pueblos originarios se dividen en nómades y sedentarios. Los nómades eran aquellos que vivían trasladándose de un lugar a otro. Y por el contrario, los sedentarios vivían en un mismo lugar por un largo tiempo. Los nómades vivían en carpas creadas con cuero de animal que ellos mismos cazaban. Y los sedentarios tenían sus viviendas con material sólido, creadas con paja y barro. Los nómades se dedicaban a la recolección de frutas, a la caza de animales y la pesca. Y los sedentarios a la ganadería, el telar, la cerámica y la agricultura. Los nómades se vestían con cuero de animal que ellos mismos cazaban y los sedentarios tejían con lana confeccionando su propia vestimenta. Los nómades utilizaban herramientas que ellos mismos confeccionaban con los huesos de los animales que ellos cazaban y creaban hachas y punta de lanza. Y los sedentarios confeccionaban herramientas más elaboradas como el mazo, el machete y las cuerdas. Ya niños, luego de haber realizado nuestra retroalimentación correspondiente, los dejo con la profesora Lisette y la nueva clase. Buenos días niños, bienvenidos a una nueva clase de historia en la que vamos a seguir hablando de los pueblos originarios, pero esta vez vamos a hablar de los pueblos originarios de la zona norte de Chile, como lo fueron los changos, los diaguitas, los aymaras y los atacameños. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de la zona norte de Chile, ¿ya? Pero primero les voy a dejar la invitación para que veamos el video de la vida de una niña aymara llamada Cristel. Maya Paya Kinsa Pusi. Hola, estoy aprendiendo a contar en mi lengua, el aymara. Me llamo Cristel y vivo en el pueblo de Pachica. Cristel, una niña aymara. Pachica está en una quebrada en medio del desierto. El agua del río Tarapacá es muy importante para nosotros. Podemos tomarla y regar nuestros cultivos, como el maíz, el cebollín, espinacas y perejil. Mi mamá es la persona que más me gusta en el mundo. Ella trabaja plantando ricas verduras. Cuando alguien necesita algunas para cocinar, va a nuestra chacra a comprarlas. En la chacra de mi familia tenemos corderos, gallinas y cuyis, que son ratones con una colita chiquitita. Mis animales favoritos son el conejo y el llamo. Me encanta hacerles cariño. Los llamos son muy inteligentes. Cuando salen a pasear, vuelven solos después de comer un rato. Mi juego favorito es atrapar al cuyi. Ponemos una caja y lo persigo por todo el corral.
A veces hacemos competencia con mis amigos. ¡De bien! Esta es mi casa. Acá vivo con mi mamá, mi papá y mis 3 hermanos. A mi mamá le gusta mucho tejer. Y teje con un telar. Teje lindas fajas, anacos abrigaditos y aguayos de todos los colores. Mi mamá usa lana de cordero, de llamas o de alpaca. La más suavecita de todas. Pintamos la lana con colorantes naturales que sacamos de la tierra y de las plantas. Me gusta cuando mi mamá me cocina la calapurca. Este plato es muy rico. Tiene maíz pelado, carne, cebolla, cilantro, ajo, pimienta, ají y papas. Uf, tiene muchos ingredientes. Quiero aprender a prepararla. En invierno, cada 21 de junio, los aymaras celebramos nuestro año nuevo. Subimos hasta la punta del cerro y esperamos la llegada del primer rayo del sol. Los aymaras siempre agradecemos a la Madre Tierra por todas las bendiciones que nos da. Ahora que ya hemos visto la vida de esta pequeña, nos pudimos dar cuenta de la lengua de la que ella mencionó que hablaba, el tipo de vivienda que tenía, el tipo de vida que era sedentaria, ya que ella no se traslada de un lugar a otro con su casita, ¿cierto? Las actividades que realizaban su familia y en la zona norte, que es en la que ella vive. Pero antes de comenzar, recordemos cuáles eran las zonas naturales de Chile. Recuerden que nosotros teníamos la zona norte grande, la zona norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Pero esta vez vamos a englobar en una sola zona norte, en una sola zona, la zona norte grande y norte chico, y solamente la vamos a llamar zona norte. También vamos a recordar cuáles eran la forma de vida de los pueblos originarios de antes, ¿cierto? Tenemos la vida nómade, que eran los pueblos que viajaban de un lugar a otro, ¿cierto? Transportando todos sus enseres y sus cositas a espaldas, ¿cierto? Y teníamos los pueblos sedentarios, que eran aquellos que vivían solo en un lugar y no se movían de un lugar a otro como los pueblos nómades, ¿cierto? Comencemos. Hoy estudiaremos el modo de vida de 2 de los pueblos originarios que habitaron en la zona norte de Chile, como lo fueron los changos, aquí los tenemos, los atacameños, los diaguitas y los aymara. A simple vista nos podemos dar cuenta que los changos vivían cerca de la playa, ¿cierto? Y estos pueblos, como los aymara, los atacameños y los diaguitas, vivían al interior de la zona norte. Ubicación geográfica, o sea, en qué parte del mapa se ubicaban. Acá tenemos la zona norte de Chile, ¿cierto? Y aquí tenemos a los changos, que se localizaban en la costa, es decir, en las playas. En cambio, los atacameños, los aymara y los diaguita se localizaban al interior de la zona norte. Los aymaras y atacameños se ubicaron desde el desierto de Atacama hasta Coquimbo. Los diaguitas habitaron en el norte de Chile, en la tercera y cuarta región, en el valle de Elqui, Limarí, Huasco y Choapa. El tipo de vivienda que tenían los changos
eran un pueblo nómade, recuerden, ¿ya? Porque ellos se trasladaban de un lugar a otro cargando sus casas y las cosas que ellos utilizaban. Eran un pueblo nómade, sus casas estaban hechas de piel de lobo, chiquillos, de lobos marinos y huesos de ballena. Así podían trasladarla de un lugar a otro, como los podemos ver acá. Aquí se ven los huesos, las costillas de ballena y los cueros de lobo que ellos utilizaban para poder cubrir sus casas. Y la lengua que ellos hablaban era el Kunza y Aymara. El tipo de vivienda de los diaguitas era muy distinta. Era un pueblo sedentario. Sus viviendas eran cuadradas o rectangulares, construidas de piedra y su techo era de paja. Acá podemos ver, ¿cierto?, las casas construidas de piedra y sus techos de paja. Y aquí tenemos una casa en forma cuadrada, ¿cierto? Y la lengua que hablaba era el cacán. El tipo de vivienda aymara vamos a ver que era un pueblo sedentario. Sus casas estaban hechas de piedra y sus techos también eran de paja, como lo podemos ver acá, ¿cierto? Y la lengua que ellos hablaban era la aymara, la lengua aymara. El tipo de vivienda de los atacameños era un poco diferente. La lengua que ellos utilizaban era el Kunza. Era un pueblo sedentario, ¿ya? Porque sus casas eran hechas de piedra y sus techos eran de barro y paja. Y tenía la característica principal de que eran circulares algunas, ¿ya? Y recuerden que eran sedentarios porque estas casitas no las podían transportar en sus espaldas, ¿cierto? Por eso que ellos tenían que quedarse en un lugar solamente para no dañarse. Las actividades más comunes de los changos era que recolectaban mariscos en las rocas y además se dedicaban a la pesca y caza de animales, ¿ya? Como los peces y aquí también como los lobos marinos y también cazaban ballenas, recuerden. Las actividades más comunes de los diaguitas se dedicaban a la agricultura, ¿ya? Para poder cultivar maíz, zapallo, quinoa y porotos. También intercambiaban productos con otros pueblos, por ejemplo, con los changos, ya que los changos recuerden que vivían cerca de la playa, cerca de la costa, y intercambiaban peces. Los changos le entregaban peces y los diaguitas le entregaban cualquier producto que ellos podían cultivar. Y a ese intercambio de productos se le llamaba trueque, ¿ya? No lo vayan a olvidar. El trueque se le llamaba al intercambio de productos que realizaban los pueblos originarios. Los diaguitas también fabricaban artesanías, platos, vasijas y jarras, los que adornaban con imágenes de animales como la víbora y el sapo. Acá podemos ver algunas de las artesanías que ellos podían fabricar, elaborar, ¿ya? Y recuerden que algunos tenían forma de animales como la víbora y el sapo. Actividades más comunes de los aymara. Trabajaban el telar, como ven acá esta señora, ¿cierto? Trabajando el telar. Recuerden que el telar lo sacaban de la lana de las llamas y de las alpacas, ¿ya? Se dedicaban a cultivar papas, porotos y quinoa. También criaban animales para después sacarles provecho, como por ejemplo les sacaban la lana, también sacaban cuero, ¿cierto? Para poder subsistir. Y acá tenemos las alpacas y aquí tenemos las vicuñas. Las actividades más comunes de los atacameños. Los atacameños cultivaban la tierra mediante el sistema de terrazas, obteniendo papas, maíz, camote y zapallo. Como pueden ver acá se observa el sistema de regadío que tenían los atacameños, que se le llamaba el sistema de terraza, que eran como escalones, ya que cuando caía la lluvia, esto se regaba solito, ya que el agua iba cayendo escala por escala para poder regar todo el cultivo que tenían los atacameños. Y esto se le llamó el cultivo de terraza, de sistema de terraza. Además, realizaban trabajos de alfarería, usados para uso doméstico, como por ejemplo como las ollas, las vasijas y también para usos ceremoniales.
También trabajaron los metales, como el cobre, el bronce, el oro y la plata. Ya, acá podemos ver cómo hacían las armas, los elementos para la ceremonia, los adornos personales y las herramientas. Actividades en el cuaderno. Actividad número 1. Completa el siguiente cuadro en el cuaderno. Acá tenemos los 4 pueblos que hoy conocimos, ¿cierto? Y aquí le vamos a colocar si era nómade o sedentario, el aymara, el atacameño, el diaguita o el chango, qué lengua hablaba cada uno y las principales actividades que realizaban cada uno de ellos. Actividad número 2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Número 1. ¿Qué pueblos conocimos hoy? Recuerde que fueron 4. 2. ¿En qué zona de Chile se encuentran? ¿Zona norte, zona sur o zona centro? 3. ¿Qué era el trueque? 4. ¿En qué se parecen los aymaras, atacameños y diaguitas? ¿Qué tipo de vida tenían? Recuerden. Y número 3. Completa la siguiente ficha personal. Esa debe ser tuya, por eso dice personal. ¿Qué lengua hablas tú? ¿Eres nómade? ¿Tienes un tipo de vida nómade o sedentaria? ¿Zona en la que vives? ¿Tú vives en la zona norte, zona centro, zona sur o zona austral? ¿Qué actividades comúnmente haces? ¿Y qué tipo de vivienda tienes? Si es de cemento, si es de madera, si es de ladrillo, ¿cierto? Y aquí dice dibuja tu vivienda. Acá tienes que dibujar tu casita, ¿ya? Para que podamos ver cómo es el tipo de vivienda en la que tú vives. ¿Ya listos, chicos? Ahora sí, podemos comenzar a trabajar.